primer lugar va a hablar José María González Moya, director general de APA, la Asociación de Productores de Energías Renovables, que todos conocéis perfectamente, con sus ya 30 años de historia. Casi ya 30 años. Pues nada, José María, cuando quieras. Y ponemos el micrófono bien orientado hacia nosotros para que no coja los... Fenomenal. ¿Así? Así, directamente. Bueno, pues antes de nada, Sergio, pues bueno, muchas gracias a la Fundación, gracias a todos ustedes por asistir, a la Fundación por invitarnos y poder, para mí una doble satisfacción, porque a nivel profesional agradezco que se invite a APA y vengo representando a la asociación, y a nivel personal pues también soy patrono de la Fundación y también, digamos, que me siento partícipe de todo lo que hace la Fundación. Y si bien no colaboro todo lo que debiera, porque, por desgracia, el tiempo desde un punto de vista de trabajo no me deja, pero si no, prometo ser más colaborador de cara al futuro. En fin, bueno, disculpar que no he podido asistir desde primera hora, ya probablemente cosas de las que digamos ya se hayan dicho, pero claro, también pasa que cuando uno se desayuna con las noticias del ministro, en el cual ya anuncia nuevas subastas en España de 3.000 megavatios, que nos va a poner a competir a todas las tecnologías, etcétera, etcétera, y te enteras por la prensa, pues es el problema que tenemos muchas veces. Pero bueno, tengamos la esperanza que con la nueva directiva, guías, etcétera, etcétera, en el cual tienen que, entre otras cosas, anunciar los planes con 3 años vista, pues bueno, estas cosas cambien y España deje de ser diferente, ¿no? Bueno, básicamente decía Sergio, ¿no? Teníamos una serie de preguntas que queríamos contestar y sobre todo, pues bueno, nosotros queríamos dar la visión de APA en cuanto al marco general directiva. A ver, el cuerpo que se nos queda pues siempre es positivo, ¿no? Nosotros siempre nos hemos sentido como sector renovable amparado de alguna forma y defendido por Europa. Y al menos, sobre todo en España, ya desde hace unos años, pues hemos sufrido las desavenencias y teníamos a nuestro gran hermano, que es la Comisión Europea, que de alguna forma nos sentíamos pues apoyados y era la única esperanza que llegaba. Pero sí que decir que de alguna forma la directiva y el nuevo paquete de invierno de toda la Comisión lo vemos de alguna forma muy ambicioso en el preámbulo y en los aspectos generales, sin embargo, luego al llegar al articulado y a los mecanismos, pues la sensación que se nos queda es que se queda corto, ¿no? Y los mecanismos concretos, pues a lo mejor podrían haber sido pues, tanto ambiciosos como mucho más detallados, ¿no? Es decir, ambición en la intención, sin embargo, luego, a la hora de poner en marcha todas estas medidas y todas las directivas y diferentes normativas que tiene previsto sacar Europa, pues echamos de menos muchas cosas concretas, ¿no? Creemos de alguna forma que también se potencia mucho la eficiencia energética, el ecodiseño, etcétera, etcétera, y las renovables han quedado no en un segundo plano, pero aparte, ¿no? Digamos que si hay alguno de los ámbitos que se ha potenciado mucho ha sido ese, que también, ¿vale? Pero creo que deberían haber tenido a lo mejor un mismo tratamiento, ¿no? Lo hemos comentado a lo largo de la mañana, el objetivo se ha comentado y ya se me ha transmitido, ¿no? El objetivo de 27% en APA nosotros ya lo veíamos desde hace tiempo poco ambicioso, pero lo que nos preocupa de verdad es que ese 27% no sea vinculante por países. Y en el caso de España, en el cual la ley de sector eléctrico dice que se harán renovables siempre y cuando haya objetivos supranacionales, pues apague y vámonos, ¿no? Si Europa no nos pone objetivos vinculantes al Gobierno de España o al Estado, digamos, en España, pues veremos a ver qué pasa si de motu propio los ponemos, ¿no? Ese objetivo del 27% lo vemos poco ambicioso y, además, refiriéndonos a los datos de inversión que ha habido en los últimos años, está muy justificado. Es decir, la directiva ahora prevé, según los números que hemos podido obtener, para periodo 2021-2030, en torno a 25.000 millones de euros de inversión anuales en renovables. Veníamos en el periodo 2005-2015 de una media de 60.000 millones, algo más del doble. Y tuvimos un año de récord de inversión a nivel europeo, que fue el año 2011, con 123.000 millones de euros en materia de renovables. Estamos hablando que para la próxima década, 2021-2030, lo vamos a bajar a 25.000 millones. Pero también otro aspecto muy negativo que vemos, que esa directiva, en cuanto a combustibles y tecnologías fósiles, también prevé un volumen de inversión no de 25.000, sino de 15.000 millones. O sea, que es decir, no hay ningún phase-out, ningún tipo de mecanismo para abandonar el carbón y otras fuentes de generación fósiles o contaminantes, ¿no? Algo que echamos de menos. Creemos que esto es una debilidad y, evidentemente,
así lo deberían corregir. También, ¿qué más vemos en la directiva como aspectos negativos? Parece que estoy hablando de todo negativo, tiene cosas positivas, ¿no? Nos preocupa la prioridad de acceso y despacho de las renovables, el tratamiento que se le da, ¿vale? Ya he dicho al principio, la directiva muchas veces es muy laxa en determinados aspectos, pero en este pues no nos gusta nada el cariz que toma la directiva, la directiva y el resto de normas en materia de mercados eléctricos. Ese nos preocupa mucho. Echamos de menos aspectos como la fiscalidad en este paquete de invierno. Hay ausencia de fiscalidad. Nosotros creemos que la vía, o una de las vías para potenciar las renovables, digamos, abandonar el modelo que tenemos, es la fiscalidad. Y creo que la Comisión pues se ha olvidado ello o lo ha dejado de lado. Y además en los escenarios también llama la atención, porque luego utiliza unos escenarios económicos en el cual, pues creo recordar, eso no lo he traído anotado, pero creo recordar que el precio del CO2 lo ponía en torno a los 30 euros de cara al 2030 y estamos en 5. O sea, no sé yo si son escenarios muy realistas, ¿no? Insisto, el tema de la fiscalidad lo echamos de menos. Aspectos positivos. El primero, que me veo obligado a decirlo, aunque a buenas horas, la directiva prevé la antirretroactividad. Es decir, pues oye, lo aplaudimos, pero a buenas horas mangas verdes, ¿no? Yo creo que hubiera habido, ya hubiera estado bien en el año 2009 que la anterior directiva lo incluyera, ¿no? La nueva lo incluye, pues no está mal, fenomenal, pero en España mucho me temo que no nos vamos a poder beneficiar de ello. Aspecto positivo, lo que decía antes, visibilidad de 3 años. La directiva prevé que todos los mecanismos de apoyo, subastas, etcétera, etcétera, se publiquen o al menos se establezcan con 3 años vista. Algo que aquí ya hemos visto, hoy hemos conocido, ayer anunció el ministro, que vamos a hacer en los próximos 6 meses 3.000 megavatios de renovables, y encima que se peleen entre ellos. También vemos que se trata, y el impulso que da la directiva en cuanto a la simplificación administrativa, ¿vale? Se habla de una ventanilla única, se ponen plazos a autorización de instalaciones, etcétera. Lo vemos muy positivo. Sin embargo, también vemos que luego a ver cómo se lleva esto al ordenamiento jurídico nacional y veremos cómo sale. Y también vemos positivo que la directiva, yo creo que hace mucho hincapié todo lo que es herramientas de gestión de la demanda, almacenamiento, etcétera, etcétera, que van a ser claves para la integración de renovables en el mercado y el cambio de modelo. Eso creemos que sí que será. Por hacer mención a algo negativo y respecto a lo que pasa en España, no nos gusta que las directivas hablen de subastas renovables, digamos, neutras tecnológicamente, por ejemplo. No entendemos por qué se tiene que poner a competir a las diferentes renovables. Esto parece que lo que te dice es que aquí lo que importa, y creo que es así, o al menos en España, es el precio, exclusivamente. Te da igual si tienes unos recursos naturales privilegiados en un sitio o en otro y debas explotarlo, ¿no? Tanto el ministro ayer nos lo dijo, como la directiva viene a decir que las subastas renovables tienen que estar basadas en precio. No dice eso, pero dice que son neutras tecnológicamente. Significa que iremos a precio. Es decir, que, insisto, se abandona la idea de un mix energético diversificado en función de tus recursos, etcétera, etcétera. Creemos que es algo que deberían cambiar. Y bueno, tenía muchas más cosas apuntadas, pero me voy a parar para luego dar tiempo al debate. Sí que de alguna forma vemos positivo, ¿eh? La directiva en general siempre está bien, porque ya decimos que en España de cierto modo nos vemos desamparados, siempre está bien que Europa, el plan es ambicioso, son 4.500 páginas que nosotros creemos que el paquete completo, creemos que es positivo en términos generales, sin embargo, pues podría mejorar algo más. Gracias. Muchas gracias a ti, José María, por tu intervención, con los datos que has aportado. No había salido el tema de la prioridad de acceso casi esta mañana y lo has añadido. Ahora va a intervenir Juan Castro Gil, que es abogado y secretario de la combativa, siempre combativa amplia. Cuando quieras, Juan. Efectivamente, es que estamos en la Casa de las Fieras. Bueno, en primer lugar, agradecer sin duda a la Fundación Renovables, de la que también me enorgullezco de ser patrono, el que haya contado con nosotros para esto, y ya más que haya contado con nosotros para esto, que haya contado con la gente para esto, que una vez más pueda hacer
partícipe al verdadero olvidado siempre del sector eléctrico, que es el ciudadano consumidor, y que muchos intentamos que no solamente se convierta en ciudadano consumidor, sino en ciudadano operador en todos los sentidos. Entonces, esta jornada, desde luego, es un paso adelante en ese camino. Tengo que empezar pidiendo disculpas ya por anticipado, porque hoy, por razones que desconozco, mi estómago es tan volátil como la normativa española. Entonces, francamente, estoy bastante regular. Entonces, si me levanto corriendo es que no tengo, lo siento, pero mirad cómo estaré, que hasta ese punto tengo que manifestarlo con carácter previo. Bueno, después de la parte graciosa, que no lo es tanto, voy a hacer un brevísimo comentario de 4 o 5 minutos sobre algunas cosas que me gustaría subrayar de la propuesta de directiva, intentando evitar en lo posible pues, muchas de las cosas que ya se han dicho aquí, porque si no estaríamos hablando todos de lo mismo. Sí quiero empezar diciendo que personalmente yo considero, y desde luego nuestra asociación considera, que la propuesta es bastante decepcionante. Bastante decepcionante, no porque no despliegue alguna cuestión que pudiera ser de interés, sino porque realmente su falta de ambición es ya no notable, sino extraordinariamente notable. Ya hemos oído que la propuesta establecía que sin hacer nada llegaríamos a un 23,4 de renovables. Entonces, claro, antes apunté, no sé si lo apunté bien porque soy de letras y esto no, pero apunté que eran 117.000 millones de inversión que hacían falta para subir 2,5 puntos. Pues ahí hay un problema. O no estamos haciendo las cuentas bien o estamos equivocando el mecanismo, porque creo que debieran de tomarse otro tipo de recursos para poder alcanzar objetivos muchísimo más ambiciosos, que, por otra parte, solicitan todos los operadores, ¿no? Pero, insisto, por no ir a lugares comunes en los que ya se ha hablado aquí, me gustaría hacer alguna precisión concreta a cosas que a mí me han sorprendido mucho. En las anteriores directivas comunitarias que se establecía el fomento y el desarrollo de energías renovables, siempre se establecía, en aquel caso, como casi todas las tecnologías, pero unas más que otras, lógicamente, eran muy incipientes, se fijaban una serie de incentivos para compensar externalidades negativas que otras producían y las renovables no. Esto ha desaparecido, pero no es que haya desaparecido de la directiva, es que ha desaparecido del lenguaje común de la gente. Ya nadie habla de esto. Ahora solo se habla, y voy a poner profusión esta palabra, del mercado. El mercado que nos va a hacer competir con tecnologías renovables unas contra otras, olvidando que más de la mitad del mercado es fósil. De hecho, he escuchado aquí que, claro, que es que ya hemos llegado a una situación de maduración, y lo he escuchado en alguien que estoy seguro que lo decía con cariño, porque era también del sector renovable, que ya se ha llegado a un nivel de maduración, que, claro, ya no haría falta una serie de primas. No, pero es que, mire, es que las primas eran imprescindibles en algún momento, y quizás lo sean para alguna tecnología todavía, pero es que eso no es más que el principio. En realidad, la directiva se convierte en papel mojado porque se olvida de algo imprescindible. Para que todo sirva, lo más importante es la política de señales. La política de señales de que hay credibilidad, de que hay verosimilitud en lo que se está escribiendo. Hemos visto durante todos estos años un montón de señales, pero hablo de la Comisión. Ya no hablo del Gobierno de España, que esto ya sería delirante. Pero hemos visto cómo la Comisión se ha puesto muchísimas veces de perfil, muchísimas veces de perfil. De hecho, he apuntado la frase concreta que siempre decían en los documentos. Estamos siguiendo, la Comisión sigue con mucha preocupación las modificaciones normativas del Reino de España a los 6 meses. La Comisión sigue estudiando con mucha preocupación lo que está pasando en España. Pero nunca pasaba nada, nunca pasaba nada. Recuerdo una señal tremenda
Se ha definido que en esta propuesta de directiva se va a intentar la estabilidad de las inversiones como algo imprescindible. Hombre, pues igual tienen que decirle algo a la persona que decidió que a los 30 arbitrajes internacionales que se están decidiendo en el Banco Mundial, que le digan al amicus curiae, que es una figura jurídica que establece la comisión, que establece la ley, para que un, digamos, hombre bueno, acuda a ese tribunal para apoyar un poquito más al Reino de España en contra de los inversores. Hombre, no sé si eso es una señal muy favorable a que se está persiguiendo, a que se está apoyando la inversión en renovables. No creo que pueda ser así. Hace un par de semanas hemos oído al propio comisario en un pasillo de este país, en una de las poquísimas ocasiones en las que acude a actuaciones relacionadas con las tecnologías renovables, y más en particular la solar, a las que, como es evidente, no existe mucha empatía y sale corriendo siempre sin capacidad de preguntarle nada por miedo a lo que le puedan preguntar. Sin embargo, en el pasillo manifestó sin pudor delante de gente que, si por él hubiese sido, no se hubiese trasladado a la literatura de la propuesta al artículo 6, del que hablaré un poquito más adelante. No sé si eso es una señal muy convincente de que efectivamente se quiere hacer lo que dice el papel. Hemos visto cómo en España se ha establecido una fiscalidad medioambiental con un impuesto que grava el 7% a toda la generación, contaminante y no contaminante. Y la Comisión Europea, nada. Es otra señal que debiera de hacerse algo sobre esto y no ha pasado nada. Y ya, para terminar, antes de que me tiren de las orejas, hablar en concreto sobre este artículo 6, que antes Domingo ya lanzaba si yo iba a decir algo sobre esto. El artículo 6, para el que no lo sepáis, lo leo con absoluta literalidad, es una señal más de que quizás todo es mentira. Dice el artículo 6 de la propuesta: sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para cumplir las normas sobre ayudas de Estado, los Estados miembros velarán por que el nivel y las condiciones de apoyo concedido a los proyectos de energías renovables no se modifiquen de forma que repercutan negativamente en los derechos conferidos. Me consta que estos estuvieron a punto de ponerle al lado del texto una banderita española, al lado, para que quedase coqueto y en la foto quedase chulo. Yo no creo que sea el caso español, creo que es el pleonasmo español. Porque, a ver, no creo que haya que decir que, miren, es que no se podrá poner renovables, no se le podrá quitar, modificar un incentivo a las renovables matando a alguien. Mire, es que hay cosas que ya se tendrían que saber sin necesidad de escribirlas. ¿De qué manera se valora adecuadamente? Pero señales, una vez más. ¿Qué señales encontramos en este texto? Dice la primera frase de este artículo: sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para cumplir las normas sobre ayudas de Estado. Claro, aquí ¿qué está diciendo? Mira, aquí las cosas no se van a poder cambiar, pero si resulta que nosotros decimos que lo que se estaba retribuyendo eran ayudas de Estado, para ahora recortarte te voy a decir, vale, no era ayuda de Estado hasta esto que te quiero recortar ahora. A ver, que no somos idiotas. Que los que trabajamos en esto sabemos de qué va. Entonces, creo que es un signo más a los inversores, que son los que presuntamente van a pagar los 116.000 millones de euros, que esto no tiene mucho rigor. Es más, decía el artículo 44 del Real Decreto 661, muchas veces demonizado: las revisiones de la tarifa regulada no afectarán a las instalaciones cuya acta de puesta en servicio se hubiera otorgado con anterioridad. Es que esto ya lo teníamos. Este pleonasmo ya aparecía en la ley española y, como todos vosotros sabéis, no ha servido de nada. Bueno, de cualquier manera, quizás, y con esto ya contesto la pregunta antes de Domingo sobre si serviría de algo, creo que puede servir de algo para los arbitrajes internacionales e incluso puede servir de algo. La asociación que represento tiene presentada ante el Comité de Peticiones de la Comisión Europea una denuncia sobre la reclamación de que se ha violado el principio de derecho comunitario, los principios de derecho comunitario de confianza legítima y seguridad jurídica, que la Comisión de Energía quiso cerrar, otro signo más,
Creo que esto es evidente que ayuda, sin duda, a que esa comisión tenga en cuenta que la propia propuesta describe el caso español y, como colofón definitivo, para evidenciar todo lo que estoy contando, de si es importante o no, quisiera hacer una pequeña figuración que me va a llevar 30 segundos antes de que Sergio me mate con su mirada. Si los tres personajes que voy a decir ahora pusiesen en una norma algo y dijesen que era súper chuli, con las renovables, se lo creerían. Si Donald Trump ahora dijese que iba a apoyar las renovables con la de signos externos que ha demostrado que lo iba a destrozar, si Putin dijese que iba a apoyar las renovables y que podíamos confiar plenamente en que que Rusia se convertiría en un país plenamente renovable, lo podríamos entender. Si Mariano Rajoy mañana, después de hablar con su primo y reconsiderar el tema del cambio climático, considerase que efectivamente las renovables iban a ser el futuro de este país, económicamente y medioambientalmente, ¿realmente nos lo íbamos a creer? La pregunta, como dice el premio Nobel, está en el aire. Muchas gracias. Combativa es Saint-Pierre y peleón es J. Eso no cabe duda. Muchas gracias por tu intervención. A continuación, vamos a tener la visión de Javier García Breva, al que tuvimos el honor de tener como primer presidente de la Fundación Renovables. Yo mantenía en una época que la única persona en España que se leía las directivas era Javier. Yo creo que era el único, por lo menos el que más le subrayaba, y lo que sí que es cierto, aparte de esta broma, es que en su mandato como presidente y después en su actividad como director de la oficina de Javier García Breva, Javier siempre ha tenido esa visión. Siempre en la Fundación hacíamos muchas notas de prensa en su época sobre la no traslación de las directivas, la no aplicación, en que en las directivas estaba la respuesta, y yo creo que es una voz muy, muy autorizada para hacer este análisis de esta directiva que ahora se presenta. Javier. Muchas gracias, Sergio, y gracias a ustedes por escucharme. Bueno, yo como veis muy poco el tiempo que tengo, voy a ceñirme más a lo que en el título de la jornada se habla de oportunidades, porque todos vamos a estar de acuerdo en las cosas que se han dicho sobre la directiva renovables. Yo pienso que hay que hablar ya del paquete en su conjunto, del paquete de invierno. Ahora diré por qué, pero de entrada yo diré que ese paquete es insuficiente y contradictorio con los acuerdos, con el Acuerdo de París, con el compromiso de la Unión Europea en la Cumbre de París, y es también insuficiente y contradictorio con la hoja de ruta para el año 2050 que aprobó la Unión Europea en el año 2011. Dicho esto, no voy a entrar ya más en el tema de la directiva de renovables, pero sí en el conjunto del paquete. Yo creo que la gran novedad, hay dos novedades para mí muy importantes con respecto a las directivas todavía vigentes, actuales, y es que las anteriores directivas se aprobaron una independientemente de la otra, la de renovables, la de eficiencia energética de edificios, la de eficiencia energética, incluso pisándose unas a otras y con objetivos, que es lo más importante, también separados, objetivos totalmente independientes, el de eficiencia energética, del de renovables y del de reducción de emisiones. Ahora nos encontramos con la gran novedad, que no es una novedad, porque la resolución del Parlamento Europeo en febrero de 2014, cuando se pronunció el Parlamento sobre los objetivos de 2030, ya propuso este enfoque de paquete. Que mal suena, pero así lo entendéis. Los tres objetivos van juntos. Incluso en aquel momento el Parlamento Europeo dijo que el objetivo principal era el de eficiencia energética, porque arrastraba a los demás. Y proponía el Parlamento Europeo un objetivo para el 2030 de un 40% de eficiencia energética para conseguir un objetivo del 35% de renovables y 50% de reducción de emisiones. La Comisión Europea en aquel momento no le hizo caso, ni el Consejo Europeo, pero ahora sí le ha hecho caso. Y nos encontramos con el enfoque de paquete. Los tres objetivos son un solo objetivo, de energía y clima. Esto es importantísimo porque a la hora de la transposición de las directivas esto va a obligar, si se quiere hacer bien, a cambiar la estructura de nuestro Consejo de Ministros.
No se puede tener energía y clima separados como está en este momento. Y clima subsumido en otro ministerio más gordo que es el de Agricultura. Y los sectores más consumidores y más emisores, como es el transporte, la edificación y la industria, en ministerios diferentes. Con lo cual, en España nunca habrá política de clima con este fantástico estructura, organigrama del Consejo de Ministros. Por eso es muy importante el enfoque de paquete. Y en segundo lugar, porque establece una jerarquía. El objetivo más importante no es el de renovables, como siempre hemos defendido y hemos querido defender. El objetivo más importante es el de eficiencia energética. Y no solamente es el más importante, sino que por primera vez se establece un objetivo del 30% vinculante para la Unión Europea de eficiencia energética. Sabéis que en el año 2014 desapareció el objetivo de eficiencia energética. Desapareció. Estuvimos todo el año 2014 en Europa no había objetivo de eficiencia energética. Luego ya apareció el 25%, que tenía que ser el 27%, y ahora aparece el 30% como objetivo vinculante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta visión de la política energética comunitaria desde la eficiencia energética supone que estamos ante un cambio de modelo energético basado en la gestión de la demanda. Y la gestión de la demanda, tal como lo dice el paquete de invierno, es consumir mucha menos energía, no consumir menos energía, sino reducir enormemente el consumo de energía e incrementar el consumo de renovables. En palabras de la Comisión es ahorrar energía masivamente y consumir energías renovables masivamente. Desde esta visión, realmente vemos que la presión más efectiva que ha habido para publicar estos primeros borradores ha sido la de Euroelectric. La presión ha sido la de las eléctricas europeas porque realmente un modelo energético basado en la eficiencia energética acabará con las eléctricas tal y como hoy las conocemos. La gestión de la demanda acabará con las eléctricas tal y como hoy las conocemos. Por eso la presión de Euroelectric ha tenido resultados en pagos por capacidad para todos, o las limitaciones a la prioridad de despacho a las renovables, aunque aquí ha jugado mucho los intereses electorales de Alemania y el gran lobby, del que nunca se habla o casi nunca se habla, que aparece en las fotos, el gran lobby del gas ruso en Europa. Fundamentalmente tiene líderes en Alemania, en Italia y en Francia, y de eso nunca se habla. ¿Y cómo se va a hacer ese modelo, o cómo se va a desarrollar ese modelo de gestión de la demanda? Pues con algo muy sencillo que lo describe y lo escribe así el paquete de invierno. Los nuevos derechos de ciudadanía. Se establece que los ciudadanos tienen derecho a generar, almacenar, consumir y vender su propia energía renovable en condiciones justas. Creo que lo he dicho textual. Y realmente esos nuevos derechos de ciudadanía son el instrumento para transformar el modelo energético en la Unión Europea. Para no extenderme, cito algunas medidas que me parecen muy importantes. Todo lo que se dice del autoconsumo, del almacenamiento local. Se extiende hasta el año 2030 la obligación de ahorrar el 1,5% a todas las empresas que venden energía hasta el año 2030. El ahorro del 1,5% de su facturación anual hasta el año... Esto sí que duele. Se establece algo que se publicó en julio de este año, la nueva metodología para hacer el cálculo de la eficiencia energética de edificios, de los edificios de consumo de energía casi nulo. Y en ese documento, y aquí se quiere pasar a las directivas, esa metodología supone que a partir del año 2021, entre el 50 y el 100% de las necesidades de energía primaria, tanto de los nuevos edificios como de los que se rehabiliten, tiene que cubrirse con energías renovables, entre el 50 y el 100%. Esto está en un documento de la Comisión Europea del 29 de julio, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es un documento interesantísimo. Y a esto hay que añadir la propuesta que ahora se hace de obligar a que en todos los nuevos edificios, todos los edificios que se rehabiliten y en todos los aparcamientos, instalación de puntos de recarga para el vehículo eléctrico. Hay más, pero no quiero extender porque me van a quitar la palabra. Hay una intención clarísima de incrementar el mercado de rehabilitación energética y el mercado, más que el mercado de vehículo eléctrico, el mercado de puntos de recarga, de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico. Y esto da un sentido fundamental a las directivas que yo siempre he defendido. La naturaleza de estas directivas son de abajo arriba.
Parten de la iniciativa de los ayuntamientos para arriba. Y todo lo que se refiere a rehabilitación y puntos de recarga tiene que ver mucho y directamente con las competencias de los ayuntamientos. Y ya entro ya en el último tema, que es la gran debilidad, el gran, para mí, error del planteamiento de la Comisión, que es la débil gobernanza. Débil por llamarlo algo. Para mí es malísima gobernanza que se arrastra del pasado y me temo que va a seguir en el futuro. Eso tiene que ver con la débil composición y estructura de la actual Comisión Europea, que ha desplazado su centro de gravedad hacia los países del este y, en definitiva, cada Estado miembro va a hacer lo que quiera y va a seguir siendo libre para hacer lo que quiera. Esto es un principio de la propia, que está escrito en la propia comunicación de Bruselas sobre la Unión de la Energía. Y en esta débil gobernanza yo señalo algo que me alegra mucho que lo hayan dicho todos los ponentes, que es que no se hable para nada de fiscalidad. Como bien decía Jota, se necesita enviar señales ya no al mercado, en señal al consumidor. Y esas señales tienen que venir fundamentalmente de la fiscalidad. Y este es un tema tabú y la eficiencia energética sin fiscalidad o sin impacto fiscal, pues difícilmente va a arrancar. Pero hay otro tema más grave y les voy a poner un ejemplo. Se dice en el paquete de invierno lo siguiente: se quiere prohibir, palabras de la Comisión, no mías, se quiere prohibir a las grandes eléctricas, grandes distribuidoras y transportistas su entrada en el mercado del almacenamiento local. Y se quiere también poner dificultades a estas empresas para que entren también en el mercado de los puntos de recarga, porque la Comisión quiere abrir la competencia del almacenamiento y de los puntos de recarga a nuevos actores. Está hablando de lo que habla cuando se habla del autoconsumo, de las cooperativas de consumidores, que pasan a tener un papel crucial, y se quiere abrir la competencia en estos dos mercados a nuevos actores. Yo, cuando lo leí, dije, bueno, con la gobernanza actual que tiene la Unión Europea, esto va a ser imposible, pero aquí en España tenemos un problema. Cualquier paso que se quiera dar en esta dirección, en la transposición del paquete de directivas, tiene un gravísimo problema en que España no tiene un órgano regulador independiente de la competencia. Aquí hay una nefasta ley, que me parece a veces que soy el único que lo denuncia, que es la Ley 3/2013 de creación de la CNMC, que no solamente es un bodrio, sino que es un bodrio antidemocrático, anticonstitucional, que permite la captura de la regulación de la competencia por el Poder Ejecutivo, directamente por el Ministro de Economía y por el Ministro de Industria. Esto está escrito en esta ley está vigente, nadie ha pedido su derogación y cualquier intento de abrir el mercado, de abrir la competencia a las renovables, al autoconsumo compartido, que es otro de los principios del paquete, al almacenamiento, a los puntos de recarga, vamos a chocar con una ausencia absolutamente de regulador independiente de la competencia, por lo cual yo creo que si queréis, luego habría que plantear una agenda de cómo se puede desarrollar esto en el futuro, pero este sería el paso inmediato porque la Comisión quiere abrir la competencia a nuevos consumidores, a nuevos actores, pero en España, evidentemente, no hay un regulador independiente de la competencia y de lo que se trata es de que si queremos que este paquete de invierno tenga éxito, habrá que sacar estas nuevas directivas del poder que tienen ahora mismo los cárteles de la energía en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Como siempre, muy, muy interesante tu aportación, los puntos nuevos que has metido en el debate. Yo sí quería decir a los ponentes y al público en general que no pasa nada porque reiteremos la denuncia de algunos puntos flacos de la directiva. O sea, lo decía Jota antes, que no quería insistir. Sí, es bueno que insistamos y que sepamos en qué estamos todos de acuerdo en qué tiene de malo esta directiva. En esta mesa hemos incorporado de nuevo a Ferran Tarradellas, al que podría darle la palabra simplemente por alusiones. Yo creo que más o menos así. Algo han hablado de la Comisión Europea. A lo mejor alguna cosa tienes que aportar. Reiterar, como ha hecho antes el domingo, y Concha, el agradecimiento por estar aquí presentando esta directiva de la Comisión y que siempre que hemos invitado a Ferran pues ha acudido a los actos de la Fundación y nada, por alusiones. Ferran. Sí, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a la Fundación Renovables, no solamente porque hayáis destacado los elementos negativos de la directiva, sino porque también habéis destacado muchos de los elementos positivos de la directiva también. Es decir, yo creo que efectivamente en un análisis siempre hay que buscar, como hacíamos en la entrevista de esta que hemos hecho en las televisiones, los aspectos positivos y los negativos. A mí participar en este debate
me sirve mucho un poco para ver cuáles son los puntos que se habían identificado como puntos donde la directiva se puede mejorar. Ya sabéis que lo que hemos presentado nosotros es una propuesta de directiva, es decir, esto es un texto legal que luego tiene que ser aprobado por los legisladores europeos, que son el Consejo y el Parlamento Europeo, y evidentemente tenemos que escuchar las opiniones del Comité Económico y Social. Por eso, si tenéis, yo qué sé, contactos con sindicatos que puedan influir en su opinión, creo que vale la pena que los contactéis también, y después con el Comité de las Regiones. O sea que hay una serie de actores que ahora van a activarse para escuchar su voz. Y además también tengo que recordar que antes de hacer ninguna propuesta legislativa, nosotros tenemos que hacer consultas públicas y hemos tenido muy en cuenta las participaciones, por ejemplo, de APA, que me consta que hizo un análisis bastante en profundidad de lo que querían para la Directiva de Energías Renovables. Quería destacar de todo lo que habéis dicho algunos elementos que a mí me parecen muy interesantes. Uno, y eso lo ha destacado Javier, es el hecho de que la Directiva de Energías Renovables no es un electrón libre, es parte de un paquete muy importante y de unos objetivos fijados por la Comisión Europea, que tiene tres objetivos a cumplir, que continúan con la labor ya del paquete Energía Clima del 2008, donde se fijaron por primera vez los tres objetivos. Yo me acuerdo en aquella época estaba trabajando para el comisario Piebalgs y nuestra idea original era que hubiera un objetivo, digamos, rector y que los otros giraran en torno a él. Y en ese momento el objetivo rector no era el de la eficiencia energética, sino que era el de reducción de las emisiones de CO2. Y yo creo que el objetivo rector sigue siendo el de las emisiones de CO2 en el paquete que se ha aprobado ahora. Y hay varias razones para que esto sea así. En primer lugar, porque tenemos compromisos internacionales al respecto. Es decir, en la Conferencia de París, la Unión Europea en su conjunto se comprometió a reducir en un 40% sus emisiones de CO2 comparado con los niveles de 1990, y esto es un objetivo que tenemos que cumplir obligatoriamente. Es decir, no hay un compromiso internacional comparable, por ejemplo, en eficiencia energética. Hubo el pacto de Aamori, ¿no?, cuando hubo la cumbre aquella famosa del G8 en el 2007, en el que se propuso que hubiera una mayor cooperación a nivel global en términos de eficiencia energética. La Agencia Internacional de la Energía, en este sentido, ha hecho bastantes pasos en esta dirección, pero compromiso vinculante tenemos el de la reducción de emisiones de CO2. Y yo creo que aquí es donde hemos puesto todo el esfuerzo ya en el Roadmap 2050, pero también en el Framework 2030, en ver un poco cuáles son las contribuciones que la eficiencia energética y las energías renovables tendrían que hacer para llegar a este objetivo general. Aunque, evidentemente, estas dos no son las únicas variables que hemos tenido en cuenta. Porque hasta ahora el paquete clima y energía tenía en cuenta emisiones de CO2, eficiencia energética y contribución a las renovables, pero lo que ha puesto de manifiesto la crisis del 2008 y otros elementos que se han sumado a este problema es que no son las únicas variables que tenemos que tener en cuenta. Una de las variables que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es la caída del volumen de inversiones en términos absolutos dentro de la economía europea, que es del orden de 400.000 millones de euros, comparado con el pico del 2007. O sea, aquí tenemos un objetivo para cumplir el conjunto global de nuestro paquete de energía y clima de unas inversiones de 177.000 millones de euros adicionales, cuando nos encontramos que la caída de la inversión en la Unión Europea en este momento es de 400.000 millones de euros. Entonces, ¿cómo se cuadra este agujero de $500 millón de euros? Es donde tenemos que empezar a hacer los números para que nos cuadren las medidas que se tienen que tomar para conseguir cumplir con todos los objetivos. Y ahí es donde nuestros modelos nos llevan a este objetivo del 27%. Y de este objetivo del 27% me gustaría recordar algunas cosas que yo creo que es muy importante señalar. Primero, que este es un objetivo mínimo. No es el objetivo máximo acumulable, es el objetivo mínimo. Es como si dijéramos que es el 60 kilómetros por hora de las autopistas. El límite es el cielo, por decirlo así. Si se dieran las condiciones para que fuéramos más allá de ese objetivo, miel sobre hojuelas, cuanto más lejos vayamos, mejor, porque yo creo que sí que hay un compromiso claro de la Comisión Europea, y aquí no estoy hablando
de declaraciones off the record en los pasillos de una conferencia de salida, sino que estoy hablando de declaraciones on the record del presidente de la Comisión Europea. Eso sí que es una señal para los inversores, con todos los respetos, en la que hemos dicho que Europa está metida en una transición energética irreversible. Vamos hacia un modelo más descentralizado, más basado en las energías renovables, más basado en la eficiencia energética, menos dependiente de los combustibles fósiles. Esto lo dijo el presidente Juncker en el discurso inaugural de su mandato y lo ha repetido en el discurso del Estado de la Unión de este año. Y, de hecho, si miramos los 3 objetivos que se fijan en el paquete que presentamos el pasado mes de noviembre, básicamente pone 3 objetivos encima de la mesa, y ahí, Javier, sí que te doy la razón, en el que el primer objetivo es que la prioridad número 1 es la eficiencia energética. Que la prioridad número 1 sea la eficiencia energética no quiere decir que no nos importen las energías renovables ni otras cosas. Quiere decir que, desde un punto de vista de eficiencia de costes, la mejor manera de reducir nuestras emisiones de CO2 es apostar por la eficiencia energética. Y no solamente para reducir nuestros niveles de emisiones, sino también para aumentar nuestro crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Porque tengo que decir que el paquete Energía y Clima también está dentro de los objetivos de las 10 prioridades de la Comisión Juncker. Ahí, una de las cosas que creo que es muy importante destacar es que el presidente Juncker, a diferencia de otros presidentes en la anterioridad, ha diseñado una estructura de la Comisión que básicamente lo que quiere es romper silos. Aquí también había una crítica ahí que yo creo que es muy acertada por parte de Javier también, en la que decía es que cuando se tomaron las decisiones del paquete anterior, cada papel iba por su cuenta. Esto no es del todo así, porque evidentemente también el presidente Barroso presentó un paquete, energía-clima, en el que habían los 3 objetivos 20-20-20 para el 2020, pero sí que es verdad que la rotura de silos que ha habido actualmente no era tan acentrada. Y eso se ha conseguido poniendo al frente del paquete a un vicepresidente que tiene bajo sus órdenes a una serie de comisarios que tocan todos estos temas. Y el equipo que está bajo las órdenes del vicepresidente Šefčovič, que es el que trata de estas cosas, no solamente tiene al comisario Arias Cañete, que es el que lleva la energía y el clima, sino que también tiene a la comisaria de transporte, a la comisaria de competencia, a la comisaria de industria y mercado interior, al comisario de información de la sociedad de la información. Es decir, están todos ahí metidos para que todas las dimensiones de la política energética se tengan en cuenta, al comisario de investigación y desarrollo. Esto es importantísimo también porque si tenemos que conseguir estos objetivos, está claro que hay tecnologías que actualmente aún no existen que tendrán que ponerse en movimiento cuanto antes. Y lo que ha hecho un poco el presidente Juncker ha sido romper todos estos silos. Por tanto, quería repetir una vez más que el objetivo un poco más vinculante sería el de la reducción de las emisiones de CO2, el 40%, sin perder de vista que este es un objetivo transitorio, es decir, el objetivo importante es el del 2050 de reducción de nuestras emisiones de CO2 del 85 al 90%, y que efectivamente tenemos que mandar las señales al mercado. En este marco de mandar señales en el ámbito de la reducción de las emisiones de CO2, creo que es importantísimo recordar que antes de que presentáramos este paquete, presentamos otro paquete al principio del mandato del señor Juncker, donde había la revisión del mercado de derechos de emisiones, en el que ya se introducía, y ahí, José María, yo quería destacarte, que es decir, que el precio de CO2 actualmente es de 5 euros, pero se han puesto los mecanismos, el backloading y, sobre todo, la reserva de mercado, que permitirá subir los precios de los derechos de emisión de CO2. Y si todo va bien y tenemos la recuperación económica, bueno, de hecho la estamos empezando a tener, que queremos, es posible que estos precios suban bastante más. Y eso para mí sí que es una señal muy fuerte de decir, señores, si ustedes siguen apostando por las energías fósiles, contaminantes y poco eficientes, tendrán que pagar. Punto. Entonces, si uno es un inversor inteligente, dirá, ¿y dónde no tendremos que pagar? Pues en las otras tecnologías. Además, en las otras tecnologías que se podrán beneficiar de una serie de instrumentos financieros que la Comisión está poniendo sobre la mesa. Y muy concretamente el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que quiere movilizar, de hecho está movilizando ya 315.000 millones de euros en solo 2 años y que ya se ha decidido ampliar a $500 millones de euros para el 2022. Es decir, que ahí hay un instrumento financiero que desde nuestro punto de vista
es muy importante, que tiene que seguir las prioridades de la Comisión y la lucha contra el cambio climático y la promoción de las renovables es una prioridad de la Comisión, específicamente establecida de este modo en nuestra legislación, y que apoyamos no solamente los incentivos legales, sino también que ponemos dinero encima de la mesa para que esos objetivos se cumplan. ¿Por qué no entonces medidas fiscales? Bueno, esto, Javier, tú sabes mejor que nadie el problema que tenemos con las medidas fiscales. Si hacemos una directiva de nueva fiscalidad de la energía, como ya intentamos en el pasado, es una legislación que se tiene que aprobar por unanimidad en el Consejo. Basta con que un solo Estado miembro no quiera hacerla para que no salga. Y entonces sí que es verdad que podemos intentar poner esto encima de la mesa, pero tenemos otros ámbitos en los que no hace falta la unanimidad, sino la mayoría cualificada, en la que sí que podemos intentar canalizar la cosa con otros señales. El mercado de derechos de emisiones es un ejemplo clásico de esto. Yo creo que las medidas que hacemos de cooperación transfronteriza pueden ayudar mucho en este sentido. Son las cosas que he señalado en la directiva. Una de las cosas que se propone para lanzar una señal fuerte de que queremos estabilidad regulatoria para que haya inversiones en renovables es la no retroactividad, pero no es la única medida. También ponemos medidas de simplificación, lo destacabas, José María, antes, de simplificación de los procesos regulatorios para que se den permisos para la construcción de nuevos proyectos, involucrar más a las comunidades locales para que los grandes proyectos de renovables tengan un impacto más positivo en las comunidades locales, dar el poder a los ciudadanos para que puedan generar, tanto a nivel individual como a nivel de comunidad energética, pero también, y yo creo que es muy importante, los mecanismos de cooperación transfronteriza, de manera que rompamos un poco la mentalidad esta de esto lo tengo que hacer en mi Estado miembro, con las ayudas de mi Estado miembro, para beneficio de las empresas y de los ciudadanos de mi Estado miembro. No, estamos en la Unión Europea y creo que esta cooperación entre Estados miembros puede hacer que consigamos inversiones, señales de inversión mucho más fuertes para inversores internacionales también, de que los proyectos de energías renovables no solamente tienen que beneficiar una zona, sino que tienen que beneficiar todo un conjunto. Lo voy a dejar aquí. Sí que es muy importante, y ahí acabo, una cosa que ha dicho Javier que yo creo que es importantísima. Es decir, la directiva también contempla una revisión de las orientaciones de ayudas de Estado para las energías renovables, que serán unas orientaciones generales, pero que cuando se hagan los planes de acción nacionales se mirará plan por plan cuál de ellos incluye medidas que pueden ser consideradas ayuda de Estado. Eso se mirará por un lado, porque se quiere que hayan, digamos, apoyos que sean compatibles con las reglas de mercado. Pero también se mirará si los objetivos son poco ambiciosos en la gobernanza. Y esto creo que la creación de este fondo al que los Estados miembros puedan cooperar si se quedan cortos en sus ambiciones, los objetivos que establecen, puede ser otro de estos mecanismos creativos para que se pueda reactivar la inversión, especialmente para aquellos Estados miembros que no están haciendo lo suficiente, porque lo que hemos visto con la directiva del año 2008 es que ha habido Estados miembros que han ido más allá de esos objetivos, pero ha habido Estados miembros que se han quedado cortos. Y con los que se han quedado cortos, ¿qué hacemos, no? Esta es un poco la cuestión. Lo dejo aquí porque estoy seguro que el público también tendrá más cuestiones y más comentarios sobre las cosas buenas y las malas de esta directiva.